Hola hermana, hoy te quiero platicar de la historia de la familia Presley. Creo que es una familia llena de muchas tragedias y de cosas turbias, así que te lo quiero platicar. Y pues antes de empezar te tengo que platicar de Elvis Presley. Obviamente él es el eje central de esta historia. Sin Elvis Presley no estaría platicándote esta historia de esta familia. Y este hombre nació en 1953 en alguna parte de Mississippi con una familia muy humilde. Él creció profundamente influenciado por la música gospel, country y el rhythm and blues, que en aquel entonces eran géneros que estaban totalmente segregados de la gente blanca, eran considerados géneros de gente negra, por lo cual pues eran mal vistos. Pero como a Elvis le tocó crecer en este entorno, pues él obviamente absorbió todas estas influencias y es lo que lo definiría más adelante como uno de los creadores del rock and roll. Él mostró aptitudes desde muy pequeño para la música, pero su carrera empezó a formarse a partir de los 19 años cuando en 1954 firmó su primer contrato con una discográfica. Y fue aquí donde surgió uno de los elementos que serían de los más decisivos para su éxito. Es que Elvis no solo cantaba, sino que él tenía el talento para transformar la música tradicional en algo completamente nuevo. Su estilo rompía completamente con lo establecido en aquel momento, él rompía paradigmas de la música en aquel momento y por eso atrajo tanto a los jóvenes que querían algo nuevo. El primer momento clave de su carrera llegó cuando lanzó el sencillo That's Alright, y esta canción es considerada por muchos como uno de los primeros registros del rock and roll. Y es aquí donde siempre veo un poco de controversia cuando se habla de Elvis Presley en la música. Bueno, no te quiero como que abordar toda la historia de la música, ¿verdad? No se trata de eso este video, es un tema que me gusta mucho, pero pues no se trata de eso. Pero siempre hay como que un dejo de molestia por parte de algunos especialistas de la música cuando se hace referencia a que Elvis fue uno de los fundadores del rock and roll. Porque como te digo, el rock and roll tiene sus raíces 100% en estos ritmos que eran considerados de gente negra, por lo cual el rock and roll se considera también uno de estos géneros de la cultura negra. Y entonces como a Elvis Presley le ponen el título del rey del rock and roll, pues para muchos expertos esto es como que indignante porque es nuevamente uno de estos casos en donde se le pone la cara de alguien blanco para algo que no es culturalmente de ellos, ¿no? Entonces hay mucha controversia sobre eso, sobre todo considerando que pues hay muchas otras figuras fundamentales en la creación del rock and roll como Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley, y pues resulta que ellos son hombres negros y le tienen que dar este título a un hombre blanco. Pero bueno, fue aquí cuando Elvis empezó a ganar notoriedad local, pero fue hasta 1955 cuando firmó con RCA Records que realmente daría un salto en su carrera. Y es que con RCA es cuando Elvis tuvo acceso a un chingo de cosas, a una producción encabronada, con estrategias de distribución nacional, y fue así como su música llegó a todo Estados Unidos. Y tan solo unos meses después, en 1956, Elvis Presley ya era todo un fenómeno cultural. Pero un fenómeno de locura, hermana. Fue en esta época cuando salieron las canciones más emblemáticas de Elvis Presley: Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel, Hound Dog. O sea, todas estas canciones que yo creo que en algún momento en tu vida mínimo una vez las has escuchado. Y aparte de eso también empezó a hacer muchas apariciones en televisión, y fue aquí también cuando la gente una vez más se desquició. Porque Elvis aparecía en la tele haciendo estos bailes que son así tan característicos de él, que para aquel entonces fueron una locura. Los estándares eran extremadamente conservadores y era casi que ver porno viendo a Elvis Presley bailar en la tele. Pero justamente eso era lo que le encantaba a los jóvenes y por eso Elvis tenía tanto éxito, porque él como que representaba un estandarte de rebeldía, de no seguir lo que se supone que debía seguir. Elvis vivía una dualidad porque a pesar de ser tan alabado también era realmente odiado por estos círculos conservadores y de hecho buscaban activamente cancelarlo. Elvis decía que a él no le importaba la opinión de estos grupos, él realmente iba a seguir haciendo lo que él quería, pero él era muy controlado por su manager, el coronel Tom Parker. A este señor sí le importaba y quería que Elvis fuera agradado por todo el mundo, no le gustaba que fuera repudiado por estas partes de la población, así que se puso manos a la obra e hizo una estrategia que lo ayudaría a limpiar su imagen. En 1958, Elvis se enlista en el ejército de Estados Unidos y es enviado a Alemania para hacer su servicio durante 2 años. Y esta movida surtió el efecto que buscaban porque pues la gente empezó a tener mucho más respeto por Elvis sabiendo que iba a servir a su país, porque pues ya sabes cómo son la gente conservadora, ¿no? Que son muy nacionalistas y que les llena mucho orgullo la gente que está en el ejército, pues no sé.
Pero pues definitivamente surtió efecto porque ya era aceptado por la gente conservadora. Sin embargo, a la vez que Elvis se encontraba en el punto más alto de su carrera, también se venía uno de los momentos más bajos de su vida, y es aquí donde también muchos dicen que empezó la caída de Elvis Presley. Unos meses después de que él se fuera a Alemania a hacer su servicio, la salud de su mamá Gladys Presley empezó a decaer aceleradamente. Ella era alcohólica, pero su consumo de alcohol diario en esa época incrementó muchísimo debido a que ella estaba pasando por mucho estrés derivado de la fama de Elvis, y ahora también añadiéndole que él se había ido a Alemania. Aparte de eso, ella tenía una muy pobre alimentación y tenía unos meses que había empezado a consumir unas pastillas para bajar de peso, que considerando los años seguramente estas pastillas eran anfetaminas, porque pues esta droga se usó por muchas décadas de manera legal y sin control con el objetivo de bajar de peso, y pues obviamente funcionaban porque uno de los efectos de las anfetaminas es que te suprimen el apetito y pues obviamente vas a bajar de peso si no comes nada. Y todos estos problemas hicieron que la señora Gladys desarrollara problemas hepáticos y cardíacos, lo cual terminaría provocándole su muerte tan solo unos días después de que Elvis se saliera sin permiso de su servicio en Alemania, porque le avisaron que la señora estaba en el hospital. Y como te dije, pues este suceso fue algo muy fuerte para Elvis. Él realmente era muy apegado a su mamá. Él decía que era la persona más importante en su vida, y de hecho muchas personas dicen que este suceso fue lo que marcó el fin de la vida de Elvis como la conocía. Testimonios de personas que asistieron al funeral de ella dicen que en muchas ocasiones vieron a Elvis desplomarse, caer desmayado después de estar llorando intensamente. Y pues como siempre, lamentablemente la vida continúa, y Elvis tuvo que regresar a Alemania tan solo unos días después de haber enterrado a su mamá, y fue en este periodo cuando Elvis inició con su consumo de drogas. Él ya no estaba rindiendo en sus entrenamientos como lo hacía antes de la muerte de su mamá, y uno de los sargentos fue el que le dijo a Elvis que podía consumir anfetaminas para rendir más. Estas lo mantenían más despierto, hacían que su sistema nervioso se activara, y por eso él podía estar despierto durante horas y hacer todo sin cansarse. Y desde este momento Elvis se hizo dependiente del consumo de anfetaminas, pero más adelante también empezaría a consumir otros medicamentos. Aproximadamente un año después, en 1959, Elvis conoció a Priscilla Beaulieu, que era su nombre de soltera en aquel entonces. Elvis ofreció una fiesta en su casa a la cual asistiría un capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos acompañado de su esposa y su hijastra Priscilla, que en aquel entonces tenía 14 años. Varios testigos que estuvieron en esa fiesta han dicho que Elvis quedó completamente enamorado de Priscilla desde el primer momento en que la conoció, que se la pasaron toda la noche platicando, cotorreando, pues un amor a primera vista, que te dijera. Y pues qué lindo suena eso, ¿no? Que encontraras al amor de tu vida en una fiesta, si dejas de lado que Elvis tenía 24 años en ese momento. Y nuevamente te digo lo que ya te dije en otro video, a mí no me importa el contexto social de la época. Que algo fuera aceptado en un tiempo no le quita lo malo, ¿ok? Pero bueno, te recuerdo que en ese momento ellos estaban en Alemania, y unos meses después Elvis terminó ahora sí ya su servicio militar y se regresó a Estados Unidos. ¿Y sabes quién lo estaba esperando en Estados Unidos? Su novia, la novia oficial, que era la actriz Anita Wood. Ella estaba de novia con Elvis desde 1957 y mantuvieron su relación a distancia mientras él se iba a hacer su servicio militar. ¿Tú crees, güey? 2 años de estar de novia a distancia de alguien, no mames. Y esa relación todavía continuó por 2 años más, hasta que en 1962 Anita escuchó a Elvis decir en una conversación privada que no sabía si quedarse con ella o si elegir a Priscilla. Y es que Anita no sabía que durante esos 2 años después de que él volvió de Alemania, Elvis estuvo en contacto todo ese tiempo con Priscilla mediante cartas y llamadas. Y Priscilla estaba en las mismas, o sea, ella no sabía que él tenía una novia en Estados Unidos, y ellos estaban haciendo una relación también a distancia mediante cartas. De hecho, Priscilla en algunas ocasiones durante esos 2 años le había propuesto a Elvis que ella podía viajar a Estados Unidos para visitarlo, pero pues curiosamente Elvis siempre se negaba, ¿no? Pues claro, pues ahí tenía a la Anita en la casa, pero finalmente ella logró ir a visitarlo a Estados Unidos con permiso de su papá,
y el Elvis se zafó de Anita con una excusa de que pues tenía que ir a otra ciudad a hacer no sé qué, ¿no? Ellos pasaron 2 semanas juntos durante esa visita de Priscilla y justamente terminándose esa visita fue cuando Anita escuchó a Elvis decir que no sabía si quedarse con ella o elegir a Priscilla. Y a pesar de que pasaron 2 semanas juntos en esa visita y en otra ocasión más adelante ese mismo año también Priscilla volvió a visitarlo, Priscilla dice en sus memorias, que es de donde te saqué la mayor parte de esta información, ella dice que supuestamente ellos no tuvieron nada sexual hasta la noche de su boda, lo que yo digo, ay. ¿Me estás diciendo que durmieron juntos durante 2 semanas y nunca pasó nada? Permíteme dudar. Pero bueno, para 1963, Priscilla convenció a sus papás de que la dejaran mudarse ahora sí que para siempre a Estados Unidos. Y te digo que ella tuvo que convencer a sus papás porque te recuerdo que ella seguía siendo una adolescente en este entonces. Específicamente en este año tenía 17 años. Finalmente ella se mudó, que también digo yo que pedo con los papás, pero bueno, le dieron permiso de mudarse y ella terminó sus estudios en Estados Unidos y empezó su relación con Elvis. Elvis le propuso matrimonio a Priscilla en 1966 y se casaron en una boda muy pequeña en Las Vegas, que es de aquí de donde sale esta tradición de que si te vas a casar a Las Vegas tienes la opción de que te case un imitador de Elvis. Y al momento de la boda, Priscilla tenía 21 años y Elvis tenía 32. Y esta relación se vendió como una gran historia de amor durante mucho tiempo porque pues era Elvis Presley el gran ídolo de las masas y ahora Priscilla era Priscilla Presley, la esposa de este gran ídolo, ¿no? Ella era muy admirada por su belleza, se convirtió también en un ícono de la moda y pues era admirada por las mujeres por haberse casado con este hombre. Pero en septiembre del 2025, apenas el año pasado, Priscilla publicó sus memorias, que son las que te mencioné anteriormente, y estas se llaman Softly as I Leave You, Life After Elvis. Y como su nombre lo indica, pues habla de su relación con Elvis y también de cómo fue su vida después de que se divorció de él. Y aunque años atrás ella ya había dado una que otra declaración diciendo detalles escabrosos de su relación, pues apenas con este libro fue cuando escribió muchos detalles de cosas bien rancias que pasaban ahí. Cuando Priscilla se mudó a Estados Unidos para estar ahora sí oficialmente con Elvis de pareja, ella inició un proceso que ella misma describe como una profunda transformación de identidad. Elvis no solo era su pareja, sino que también se convirtió en una figura de autoridad que determinaba muchos aspectos de la vida de Priscilla. Le indicaba cómo debía vestirse, cómo debía maquillarse, peinarse y también le decía cómo debía comportarse en público. Esta imagen icónica que tenemos de Priscilla pues realmente no salió 100% de ella. Este delineado icónico con ese cabello oscuro, los outfits, todo, realmente no eran tal cual la personalidad de ella, sino que eran parte de esta transformación que estaba hecha en base a cumplir con los estándares que le gustaban a Elvis. Prácticamente que construyó a su mujer perfecta. Y pues esto es bien fuerte, hermana. Ya en otros videos te he platicado sobre estas dinámicas de violencia en la pareja. Y justo esto que menciona Priscilla es otra manera de ejercer presión sobre una persona. Y es muy común que suceda en relaciones donde hay diferencias de edad, donde la mujer es menor y el hombre es mayor. Y este proceso de moldear a un adolescente básicamente consiste en absorber completamente la identidad de la persona. Priscilla pasó de ser una adolescente en una familia completamente estructurada a ser una figura prácticamente que de adorno en el universo de Elvis. Y tú podrías decirme, bueno, pero eso qué importa, ¿no? Ella se veía muy feliz, ella estaba enamorada de ese hombre y le fue muy bien, ¿no? Pues no, este tipo de manipulación tiene implicaciones muy importantes. Genera dependencia emocional, que es justamente lo que buscan los agresores, limita tu desarrollo como una identidad autónoma y también refuerza la disparidad de control en la pareja. Y de hecho esto es justamente lo que dice Priscilla en su libro, describe todo esto y luego a manera de reflexión dice: yo tardé muchos años en entender quién era yo lejos de Elvis. Yo no existía si no era alrededor de Elvis. Y por eso estos procesos son tan peligrosos, porque si tú no sabes quién eres lejos de una persona, si no te sientes autónoma, es muy fácil que aceptes conductas violentas más fuertes. Y lo malo de ser dependiente de Elvis, aparte de todo lo malo que involucra ser dependiente de alguien, pues Priscilla era dependiente de una figura completamente ausente, ya que pues él, al ser una figura tan demandada,
pues se la pasaba lejos de casa durante periodos muy largos. Cuando estaba en la casa, él dormía de día y vivía de noche, y pues eso tampoco empataba con el estilo de vida que llevaba Priscilla. Entonces ella también tenía que tratar de acomodarse a eso, o de plano no hacerlo, pero pues limitarse a ver a Elvis ahí dormido en el día. Y aparte pues él se la pasaba rodeado de gente, ¿no? De amigos, de asistentes, de colaboradores, y aparte pues también tenía su problema de consumo de sustancias que ya tenía varios años cargando. Entonces Priscilla vivía en esta icónica mansión de Elvis que se llama Graceland, pero pues no vivía para nada un cuento de hadas. Ella vivía prácticamente aislada, no tenía control sobre sus decisiones. Como te digo, Elvis era el que le dictaba muchas cosas, no tenía un círculo de amigos, su familia vivía en Europa y aparte pasaba periodos muy largos de tiempo ella sola. Y todavía para acabarla de chingar, Elvis tenía relaciones con múltiples mujeres, que era algo conocido tanto por Priscilla como por su círculo cercano. Entonces, pues esta situación generó en Priscilla algo muy contradictorio, ¿no? Ella por un lado sentía amor y admiración hacia Elvis, y por otro sentía frustración y estaba enojada y le daba coraje lo que hacía Elvis. Y Priscilla dice que ya con los años ella ha entendido que el hecho de que él se casara con ella fue una movida completamente publicitaria. La idea era que Elvis tuviera una mejor imagen pública, porque pues a final de cuentas él tenía que cumplir con los estándares de la sociedad, ¿no? Esto de casarse y tener hijos y todo eso. Y aunque ella fue genuinamente feliz cuando Elvis le propuso matrimonio, pues su relación ya estaba dañada, desgastada por todo esto que te menciono de la dinámica de vida de Elvis. Pero pues Priscilla vio el matrimonio como una nueva oportunidad de reiniciar su relación. Pero pues lamentablemente estaba equivocada. Ella dice que su conexión era prácticamente nula para el momento en el que ellos se casaron, y decía que de hecho sentía que a Elvis le molestaba el simple hecho de que estuviera ahí su presencia en la casa. Priscilla quedó embarazada inmediatamente. Ella dice que sabe que fue en su noche de bodas. Nació la primera y única hija de Elvis, llamada Lisa Marie Presley. Y sobre eso Priscilla escribió en el libro: yo estaba muy emocionada por casarme con Elvis. Sentí que era algo que por fin iba a cambiar nuestra relación. Pero cuando quedé embarazada, esos sueños se vinieron abajo. Ni Elvis ni yo estábamos preparados para tener un hijo. Nos preocupamos en silencio por nuestro futuro. En mi momento más bajo, incluso me pregunté cómo me sentiría si tuviera un accidente y sufriera un aborto espontáneo. Me sentía muy culpable por estar teniendo estos pensamientos. En un momento, Elvis me preguntó directamente si quería abortar. Me dijo que me apoyaría en lo que decidiera. Y aunque yo había tenido estos pensamientos, sus palabras fueron una llamada de atención. La magnitud de la situación me golpeó de frente y empecé a llorar. Le dije: no podemos hacer eso, es nuestro bebé. Y a pesar de toda esta situación, de toda esta tensión, una vez que nació Lisa Marie, Elvis quedó completamente enamorado de la niña. Él desarrolló un vínculo afectivo muy profundo con ella, y Priscilla dice que hasta de hecho parecía un hombre nuevo. Ella pensaba que chance hasta ya iba a ser el fin del consumo de drogas de Elvis, porque se veía muy encariñado con la niña. Era un padre muy cariñoso, muy atento, y también era muy generoso. Priscilla dice que la llenaba siempre de regalos y hacía todo lo que ella quería. Pero aunque Priscilla estuvo muy contenta en un principio con la manera de ser padre de Elvis, pues realmente no tardó mucho para que también esta forma de paternar creara conflictos nuevos entre ellos. Ya que a Priscilla le tocó ser el policía malo cuando se trataba de disciplinar a la niña, y Elvis siempre salía a defenderla diciendo que no la regañara, que no le dijera nada, con tal de darle gusto a la niña malcriada. Pues esto obviamente crea una disfunción en una familia, porque un niño que crece en un entorno así tiende a estar confundido sobre lo que sí se puede, lo que es correcto, lo que es incorrecto, quién es la autoridad y quién no. Y si a esto le añades que todavía Lisa Marie Presley era una niña que estaba en un contexto social totalmente diferente a los de una persona normal, vivía llena de lujos y de que hacer lo que quieran y de que me van a llevar a pasear en mi limusina, pues olvídate, todavía peor. Y todo esto justamente traería consecuencias a la vida de Lisa, que te contaré más
más adelante. Ya para principios de los 70s, Priscilla empezó a cuestionar más su relación con Elvis. Después de años de estar viviendo bajo el mando de Elvis, pues finalmente emergió en ella un sentimiento que es muy normal en todos, y es el sentimiento de autonomía. Y fue así como ella poco a poco empezó a hacer que su vida ya no girara en torno a Elvis. Se buscó unos hobbies, empezaba a salir más de la casa y también buscaba relacionarse con más personas que no tuvieran nada que ver con el entorno de Elvis. Y como parte de las actividades que Lisa empezó a hacer lejos de Elvis, ella se metió a unas clases de karate y fue ahí donde conoció a su instructor Mike Stone. Ella empezó a tener una relación sentimental y sexual con este hombre, y ella dice en su libro que aunque sí se sintió mal por haberle puesto el cuerno a Elvis, pues también por otro lado no se sentía culpable porque ella sentía que Elvis le debía muchas cosas por tantos años de engaños y de malos tratos. Y Priscilla continuó casada con Elvis hasta que Lisa Marie cumplió 4 años. Ella le pidió el divorcio y quedó todo oficiado en 1973. Y este divorcio no fue escandaloso en términos legales, todo pues se llevó de manera muy rápida, muy orgánica. Pero pues esto fue un paso muy importante para Priscilla porque ella dice que fue un paso para dejar de ser la mujer de Elvis y ahora ser simplemente una mujer. Pero a pesar de la separación, ellos siguieron siendo la familia que eran, ellos siguieron unidos por Lisa Marie y aparte pues ellos se querían, ¿no? Se tenían un cariño de familia. Y sobre su divorcio, Priscilla escribe algo que se me hizo muy interesante. Por difícil que fuera, nunca me arrepentí de mi decisión de dejar a Elvis, pero nunca dejé de lamentarlo. Y pues este párrafo me resaltó mucho porque creo que retrata exactamente el sentimiento que tienen la mayoría de mujeres que por fin logran dejar su relación de tantos años con un hombre que amaban, pero a la vez les causó mucho daño. Por eso siempre te digo que las relaciones son súper complejas, hermanas. No todo es blanco o negro, no todo es bueno o malo. Hay muchos factores que influyen en que una pareja permanezca junta o se separe. Y si una relación normal y sana es compleja, todavía lo es más una relación donde existe violencia. Y cuando leí esta frase me acordé mucho de una señora con la que me tocó trabajar cuando estuve haciendo mis prácticas profesionales en una asociación civil que era destinada a brindar apoyo psicológico y de servicio social a mujeres víctimas de violencia doméstica. A esta señora yo la veía casi todas las semanas durante todos los meses que yo estuve ahí, y una vez justo me dijo algo muy parecido a esta frase. Ella me dijo: oye, es que ¿sabes qué? Me da mucha vergüenza decirte, pero es que la verdad a veces todavía extraño a mi ex esposo. Y entonces pues ya ahí mi trabajo era de que no, pues que no te dé vergüenza, tratar de explicarle las cosas, ¿no? Los sentimientos que tenía. Y pues yo dije, qué fuerte, o sea, qué fuerte que sea un sentimiento tan universal. Es un sentimiento muy complejo porque, como te digo, existe una dualidad entre el amor que sientes por una persona y también el odio que puedes sentir al mismo tiempo porque te hizo daño. Y justamente es lo que dice la señora: me da vergüenza porque se supone que no deberías extrañarlo, pero te digo, es un sentimiento completamente normal, completamente esperado, y todas las personas que hayan pasado por algo así seguramente lo van a sentir en algún momento. Pero como te digo, siempre están juzgue, chingue ahí a las mujeres con sus decisiones, que les tienen prohibidísimo sentir este tipo de cosas por sus agresores, pero la realidad es que así es. Pero bueno, volviendo al tema de Elvis, una vez que ya terminó este proceso de divorcio con Priscilla y todo, y ella se fue de la casa, algunas personas que eran cercanas a este güey decían que pues en su momento para ellos no les quedaba claro, pero ahora que ya lo ven en retrospectiva ya lo entienden. Y es que es muy claro que Elvis pasó por un episodio de depresión muy fuerte. Cuando ya por fin se quedó solo en la mansión de Graceland, él se la pasaba completamente encerrado en su casa, simplemente esperando a que lo llamaran para salir de gira, para hacer presentaciones, pero él no salía absolutamente para nada más. Su vida se volvió completamente sedentaria, él se la pasaba sedado prácticamente todo el día con todos los medicamentos que consumía, y aparte en este momento apareció una nueva adicción en su vida, que fue la comida.
Elvis comenzó a tener atracones de comida varias veces al día y se ha reportado que consumía hasta 10,000 calorías al día. Y aparte de eso, prácticamente sustituyó su consumo de agua por refresco. Dormía prácticamente todo el día, se despertaba normalmente a las 5 de la tarde y el tiempo que estaba despierto lo llenaba con excesos. Y en sus últimos años de vida, Elvis vivió completamente enfermo. Sufría de problemas digestivos, tenía hipertensión, tenía diabetes y también problemas hepáticos. Su cuerpo estaba en constante dolor y estrés y estos dolores se los calmaba con más medicamentos. Y fue así como Elvis Presley falleció el 16 de agosto de 1977 a la joven edad de 42 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado por su novia de ese entonces, Ginger Alden, y estaba en el piso de su baño. La causa oficial de su muerte fue una arritmia cardíaca y en su organismo se encontraron hasta 14 tipos diferentes de medicamentos en cantidades elevadas. Priscilla relata en el libro que la muerte de Elvis marcó el quiebre total de su familia. Ella dice que a partir de esto, que fue un suceso súper fuerte para Lisa Marie Presley, porque como te digo, ella era la consentida de su papá, era la niña de sus ojos. Este suceso fue tan fuerte para ella que también rompió para siempre su relación con ella. Este suceso fue muy fuerte para Lisa porque, como te digo, no solo era su papá, sino que también era la persona que significaba en su vida todo lo bueno, todo lo que te doy permiso, te doy esto, te doy aquello. Y Priscilla significaba totalmente lo opuesto. Ahora ella nada más le quedaba esa mamá estricta. La relación entre Priscilla y Lisa se volvió muy complicada con el tiempo y siempre tuvieron altas y bajas. Y Lisa compartió que por mucho tiempo ella estuvo resentida con Priscilla. Ella dice que en aquel momento, en aquellos años cuando ella era más joven, pues en su cabeza ella como que le echó la culpa a Priscilla por la muerte de Elvis, porque ella dice que ella recordaba que cuando ellas se mudaron de la mansión, pues fue cuando Elvis tuvo este episodio de depresión, donde ya se fue a la mierda su salud, y ella dice, pues yo lo relacioné con que mi papá estaba triste porque nosotros nos fuimos de la casa, ¿no? Y mi mamá fue la que separó a esta familia porque ella fue la que le pidió el divorcio a mi papá. Entonces yo dije, pues si eso fue así, obviamente mi mamá era culpable de que mi papá se muriera. Pero no solo de ahí venía el resentimiento de Lisa Marie hacia su mamá Priscilla. Lisa también escribió sus memorias y en estas relató cosas muy fuertes, y una de las más fuertes fue que ella fue abusada sexualmente cuando tenía 10 años. Ella y su mamá se fueron a vivir a Los Ángeles con el novio de Priscilla llamado Michael Edwards. Esto fue relativamente rápido después de la muerte de Elvis, y Lisa relata en el libro que este hombre fue el que abusó de ella. En un momento Lisa tomó el valor de contarle esto a su madre, y Priscilla sí confrontó a este hombre, pero no terminó la relación inmediatamente. Ellas siguieron viviendo durante unos meses más en la casa de este hombre, y Lisa dice que este periodo fue terrible para ella porque ella recuerda que ya casi no podía dormir por las noches, porque después de haberle dicho eso a Priscilla, ella pensaba que en cualquier momento este hombre iba a entrar al cuarto y le iba a hacer daño por haberlo delatado con su mamá. Entonces dice ella, yo no podía dormir, estaba siempre con los ojos abiertos esperando a que este hombre entrara para yo poder defenderme, para yo poder gritar. Y pues imagínate, ¿no? Imagínate a una niña de 10 años viviendo con este tipo de estrés, con este tipo de trauma, y gran parte del resentimiento que ella sentía hacia Priscilla es derivado de esto, porque ella dice, pues es que yo siento que mi mamá no se puso de mi lado y no buscó protegerme. Y pues Lisa vivió así, te digo, estos meses hasta que finalmente su mamá terminó la relación con este hombre y se mudaron de regreso a su antiguo hogar. Lisa comenzó a consumir alcohol en exceso en su adolescencia y también algunas drogas como marihuana y cocaína. Ella intentó también tener su carrera musical, pero pues nunca tuvo un éxito significativo, y aparte pues ella cargaba con el apellido Presley, ¿no? Era un peso muy fuerte que tenía ella sobre su espalda, y pues al mencionarla siempre sale a colación Elvis Presley. Y ella se casó por primera vez en 1988 con Danny Keough, y producto de esta unión nació su hija Kylie Keough y su hijo Benjamin Keough. Pero esta pareja se divorció oficialmente en 1994. Y en ese mismo año, Lisa volvió a contraer matrimonio, y esta vez lo hizo con el mismísimo Michael Jackson.
Ellos dos se casaron en una ceremonia muy privada en República Dominicana y esta relación fue muy cubierta por los medios y también fue muy controversial, ya que la opinión pública siempre fue de que esta relación era meramente con la intención de limpiarle la imagen a Michael Jackson, porque recientemente él había salido librado de su primera acusación por abuso sexual infantil. Y de hecho, en varias ocasiones, Priscilla también compartió su opinión sobre este matrimonio de su hija. Ella dijo en este libro: "Me horrorizó el matrimonio. Sabía en lo más profundo de mi ser que Michael no se casaba con Lisa Marie, se casaba con la dinastía Presley. El rey del pop se estaba aliando con el rey del rock and roll. No me creía que él la amara. Una cosa era luchar legalmente contra los cargos de abusos de menores en su contra. No había forma de salir bien parado de eso. Pero fotos de él con la hija de Elvis luciendo el enorme anillo de compromiso de diamantes que él mandó hacer para ella, esa imagen era oro puro y él lo sabía. Michael empezó a tener más contacto con ella cuando se hicieron públicas las acusaciones de abuso infantil. Creo que así fue como la enganchó al principio. Ella sentía lástima por él y naturalmente creía en su inocencia. Nadie quiere creer ese tipo de acusaciones de alguien que conoce. Michael era un hombre manipulador y creo que la tenía en la mira mucho antes de que ella se diera cuenta. Y de Michael Jackson hay tanto que decir, hermana. Este matrimonio con Lisa Marie Presley solo es una pequeña parte de todo lo que hay que comentar sobre él. Pienso hacerte un video contándote de él, de todos los escándalos y todo, pero pues va a tardar porque pues hay mucha información y si hay alguien que sabe cosas de Michael Jackson soy yo, hermana, entonces quién sabe cuándo vaya a quedar ese video. Lisa y Michael estuvieron casados durante 2 años y se divorciaron oficialmente en 1996. Sin embargo, en 1998 la prensa empezó a publicar que a pesar de ya estar divorciados, Lisa Marie había sido captada acompañando a Michael Jackson en diferentes ciudades mientras él hacía su gira mundial History. Años después, de hecho, un año después de que muriera Michael Jackson, ella dijo en una entrevista con Oprah que de hecho ellos sí se divorciaron en 1996, pero en realidad estuvieron juntos 4 años después de eso, o sea, hasta el 2000, porque constantemente se volvían a buscar y estaban como que viendo ahí si podían volver a intentar su matrimonio y quedarse juntos y bla, 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 pero pues finalmente no sucedió y Lisa terminó alejándose de él. 2 años después, Lisa volvió a contraer matrimonio por tercera vez y ahora fue con el actor Nicolas Cage. Se casaron en Hawái también en una boda muy privada y terminaron divorciándose tan solo 3 meses después. Lisa declaró que Nicolas Cage le parecía insoportable y que lo descubrió hasta que se casó con él, y me da risa esa declaración porque digo yo, o sea, ¿cómo que vas a descubrir que alguien es insoportable hasta que te casas con él? No, qué pedo. Y para el 2006, Lisa se casó por 4ª y última vez con el músico Michael Lockwood. Lisa quedó embarazada por 3ª vez con este hombre, pero en esta ocasión tuvo a unas gemelas, Harper y Finley. Este fue el matrimonio más largo que Lisa tuvo y ella definió a este güey como su alma gemela. Pero finalmente se divorciaron en el 2016 citando diferencias irreconciliables. Y gran parte de estas diferencias irreconciliables fueron que a partir del 2008 Lisa Marie empezó a tener problemas muy fuertes con el consumo de medicamentos. Lisa reveló que se volvió adicta a los analgésicos y a los opioides después de que estos le fueran recetados tras los dolores que ella sufría posparto después de haber tenido a sus gemelas. Su dependencia se intensificó gravemente y ella decía que sentía que necesitaba consumir grandes cantidades de pastillas para poder funcionar en su día. Y dijo que en sus momentos más graves llegó a consumir hasta 80 pastillas al día. Ella se internó voluntariamente en varias ocasiones en centros de rehabilitación para salir de esto, pero pues ella constantemente recaía. Y ya en los últimos años de su matrimonio, cuando todo se puso muy feo entre ellos, fue cuando ella no lograba salir de las pastillas y aparte había empezado también a tomar alcohol con las pastillas y también había vuelto a consumir cocaína. Y después de su divorcio con Michael Lockwood, parecía que Lisa había encontrado una estabilidad en su vida, había estado sobria durante algunos años después de haber entrado una última vez a rehabilitación,
pero lamentablemente para el 2020 ella sufriría una pérdida que le cambiaría la vida para siempre. Es una pérdida que fue incluso más dolorosa que la pérdida de su padre Elvis. Durante el encierro de la pandemia, su hijo Benjamin se quitó la vida a los 27 años de edad. Y pues este suceso obviamente la devastó profundamente y la hizo sumergirse en una depresión muy profunda. El shock de esta situación fue tan fuerte para ella que incluso confesó que mantuvo el cuerpo de Benjamin durante 2 meses en hielo seco porque no estaba lista. O sea, ella realmente no podía asimilar que su hijo ya no estaba con ella y no podía deshacerse del cuerpo. Ella describió que en ese momento ella realmente sí pensaba conservar el cuerpo de su hijo para siempre. O sea, ella dijo, es que yo no puedo, o sea, mi hijo está aquí y aquí va a estar conmigo para siempre hasta que yo me muera. Pero pues obviamente con el apoyo de su familia, de amigos, pues ella finalmente pudo pasar por este duelo y finalmente terminaron enterrando a Benjamin en Graceland, en donde estaba enterrado Elvis. Ella describió que el dolor que sentía por la muerte de su hijo era algo que ella sentía que nunca iba a poder superar y no sabía cómo seguir adelante. Y poco menos de 3 años después, en enero del 2023, Lisa Marie Presley falleció a los 54 años de edad. Ella fue encontrada inconsciente en su casa debido a que sufrió un ataque cardíaco. Los paramédicos trataron de reanimarla en la ambulancia, pero no tuvieron éxito y fue trasladada a terapia intensiva conectada a soporte vital. La causa de su muerte fue causada por una obstrucción en el intestino delgado derivado de complicaciones de una cirugía bariátrica que ella se había realizado hace unos años. Esta obstrucción había hecho que pues su organismo fallara en simultáneo, lo cual terminó con el ataque cardíaco. Ella también fue enterrada en Graceland junto a Elvis y a su hijo Benjamin. Su hija mayor Riley declaró que aunque ella estaba sumamente triste por la partida de su madre, a la vez también se sentía en paz de saber que ella finalmente ya no estaría sufriendo y estaba finalmente al lado de Benjamin. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que la vida de Lisa pues haya sido muy similar a la de Elvis Presley, haya tenido las mismas adicciones, los mismos problemas de salud y que haya fallecido de una manera tan similar a ella. Hasta estaban los dos tirados en el baño cuando los encontraron. Pero ni siquiera dejando de existir, Lisa Marie se salvó de estar expuesta en controversias. Y es que unos antiguos socios de negocios de Priscilla Presley la acusaron de haber sido ella la que mató a Lisa con tal de quedarse con el control de su herencia. Porque como te dije, Lisa no murió inmediatamente después de sufrir el paro cardíaco, sino que fue conectada a soporte vital en el hospital y Priscilla fue la que dio la orden de que la desconectaran tan solo unas horas después de haber ingresado al hospital. Y te digo, la supuesta razón detrás de que Priscilla le quitara la vida a Lisa es justamente que ella quería recuperar el control que tenía sobre la herencia de Elvis Presley, porque ella estuvo totalmente fuera de lo que dejó heredado Elvis. Su única heredera fue Lisa Marie Presley y Priscilla controló e incluso hizo crecer esa herencia en lo que Lisa podía tomar control de todo hasta que cumpliera 25 años. Ya una vez que Lisa Marie tomó control de su herencia a los 25 años, aún así Priscilla siguió estando de encargada de la herencia si algo le llegaba a pasar a Lisa Marie. Pero te digo que como ellas dos tenían una relación muy mala, de muchas altas y muchas bajas, en una ocasión Lisa Marie decidió que iba a quitarle ese control a Priscilla totalmente y se lo iba a dejar a su hija mayor Riley. Pero después de la muerte de Lisa Marie, Priscilla presentó una impugnación para cambiar esto. Ella decía que tenía derecho a quedarse con parte de la herencia de Lisa Marie y que pues quería esa parte, no quería que todo fuera para Riley y los hijos de Lisa. Pero su impugnación no surtió el efecto que ella quería. Riley quedó como la heredera universal porque pues los papeles estaban en orden, todo estaba bien hecho, entonces no había por qué regresarle esa parte a Priscilla. Y por estos motivos, como te podrás imaginar, Priscilla Presley no tiene una relación cercana con los hijos de Lisa Marie Presley. Si de por sí cuando todavía estaba Lisa Marie viva, ellos no eran cercanos a su abuela porque pues te digo que ella no la quería. Todavía con esta disputa legal, pues olvídate, si había un ápice de oportunidad de que ella fuera cercana a sus nietos, pues ahí se desvaneció completamente porque pues ella se puso a pelear por dinero. Y pues qué loco, ¿no? Qué loco que cuando Elvis murió, Priscilla dijo que
su muerte significó la ruptura definitiva para su familia y al parecer esta ruptura que viene cargando desde aquel entonces se trasladó hasta sus nietos y pues son la familia que tiene y no la tiene porque todo se fue a la chingada. Y pues eso fue todo, hermana. Esa fue la historia que te quería contar hoy. Dime si ya sabías de esta historia, dime si habías escuchado, si habías escuchado algunas cosas, pero no todas. Se me hace una historia bien fuerte, bien llena de tragedias y por eso se me hizo interesante venir a contártela. Dime tú qué opinaste de cada una de las cosas que te mencioné o lo que quieras comentarme. Comenta.